Bueno, en cerca de 500 años la transformación ha sido muy relevante. Las técnicas constructivas, los sistemas de transporte, de comunicaciones, el aumento de la población, lo demográfico, siempre van a tener un impacto en una población como Cozomatepe. El cambio en las rutas desde el tiempo prehispánico, donde por ejemplo la obsidiana era fundamental en esta región, que lo hizo un punto muy importante para la economía del Imperio Azteca, hasta nuestros días, donde debido a las carreteras que se alejaron de Cozomatepe, pues ha decaído. La posibilidad de ser pueblo mágico nos permite entonces otra dinámica de atracción de otro tipo de público, que es el del turismo. Entonces, todos estos cambios, estos procesos históricos son muy notables en el caso de Cozomatepe. Mi nombre es Agustín García Márquez, soy historiador y en esta ocasión les invito a que caminemos por la historia de San Juan Cozomatepe. Durante septiembre y hasta principios de octubre, en lo que fue el sitio de San Juan Cozomatepe, aquí defendido por las tropas de Nicolás Bravo y atacado por los realistas en el movimiento de independencia, fue fundamental el acceso al agua. Entonces tenemos dos puntos, este hacia el poniente y otro al oriente del pueblo, donde los sitiados podían acceder al agua. Debido al número de defensores, el agua se volvió muy importante. Además había la población local, y esto obligó a los realistas a mantener guarniciones cerca de los puntos de abastecimiento de agua. Esta área, de acuerdo a la geografía que conocemos para la época, debió ser un lugar donde estuvo una de las dos guarniciones y los pobladores bajaban por agua. Era un poco como una lotería. Debido a la técnica de las armas de fuego, no eran muy precisas, a unos 100 metros de alcance, y tal vez una persona corriendo llegaba, recogía un poco de agua y podía regresar con vida o no. Entonces fue uno de los puntos fundamentales durante el sitio de Cozomatepe, esta zona, junto con el punto de abastecimiento de agua en el antiguo camino Izhuatlán. Bueno, Cozomatepe, vista desde el antiguo camino de Iturrigaray, que es el camino nacional, lo que ellos debieron observar era un enorme cono, donde en la parte superior hay una superficie no muy grande, que puede muy bien tener a un grupo de combatientes y a la población local, pero en la base de ese cono es una circunferencia muy grande, alrededor de unos 5 kilómetros, lo cual obligaba a los sitiadores a dispersar sus tropas para tener más o menos cierto control y evitar que salieran, mientras que en la parte superior había mucho menos territorio o terrenos que defender. Entonces vieron esta especie de cono, que además ya había sido fortificado por las tropas de Nicolás Bravo, tenían dos líneas defensivas. Allá arriba habría unas 4 manzanas de oriente a poniente y de norte a sur alrededor de unas 8 manzanas, más o menos lo que conocemos de la época. Eso es lo que habrían visto. Entonces, las fortificaciones temibles, muy difíciles, además con tropas entrenadas, de cierto nivel, estaban balanceados, pero había una gran ventaja estratégica para los sitiados. Primero hay que considerar que Cozomatepe está en el centro de un frente de guerra, el Frente de Guerra de Veracruz, de la Intendencia de Veracruz. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo enfrentamientos desde el Palmar, en la zona de Axicintla, hasta Cosamaloapan. Es decir, distintos destacamentos realistas e insurgentes se movieron. Hubo combates en Tomatlán, en Córdoba, en Orizaba, fue tomada un par de ocasiones o más por tropas insurgentes para distraer a las fuerzas del virreinato y evitar que concentraban toda su fuerza aquí en Cozomatepe. Entonces lo que tenemos es un teatro de guerra bastante amplio, que abarcaba el sureste de Puebla y el centro de Veracruz, por un lado.
Ya en esta área sí tenemos un problema para los sitiadores. Debido al régimen de lluvias, me imagino irregulares como en la actualidad, no es tan fácil atacar cuesta arriba, que además en un terreno lodoso. En varias ocasiones hubieran podido tomar el pueblo, pero la misma geografía se defendía, no era tan sencillo. Entonces, estas dificultades. Luego tenemos la tecnología de las armas de fuego de la época. Alrededor de 100 metros un disparo, baja puntería, pero por el tipo de bala, de material, se fragmentaba. Es decir, una persona que hoy tendría lo que llamamos un rozón de bala, probablemente la bala en ese momento se fragmentara y las heridas eran muy aparatosas, ¿no? Entonces, por los servicios de salud de ambos bandos, tener un herido era muy complicado, ¿no? Entonces, no solamente es que está herido, sino hay que darle atención, distraer más gente, recursos, etc. Y el dolor que provoca estar viendo la agonía de un compañero de armas, ¿no? Entonces, sí fue un proceso, condiciones bastante difíciles para sitiados y sitiadores en ese periodo. Nicolás Bravo viene a principios de 1813, no tenemos la fecha exacta, pero algunos testimonios nos dicen que llega, es recibido, luego se va a mover hacia el centro de Veracruz, estará en el área de Alvarado, Puente Nacional, y posteriormente va a regresar. Intenta ubicarse en una hacienda en la zona de Córdoba que se llama Toluquilla. No lo logra, no hay condiciones, y el cura de Coscomatepe, Ames, lo va a invitar a posicionarse en Coscomatepe, donde es bastante bien recibido. Recordemos que son tropas que se están moviendo evitando un choque a campo abierto. Nicolás Bravo es un general que se desempeñó muy bien en batallas de sitios, entonces yo estoy suponiendo que va incluso a dividir su tropa para no llamar mucho la atención y evitar un enfrentamiento a campo abierto con alguna tropa virreinal. Pudo haber usado este camino, pero otros, justo por esta parte de evitar más pérdidas. Cuando está en la hacienda de Toluquilla, él ya casi no tiene municiones, entonces debió enviar a su tropa de una manera más discreta, evitando justo este tipo de caminos. Entonces, Bravo es un genio militar, ¿no? Traer tropas desde la zona de Córdoba hasta Coscomatepe sin que el ejército realista los vea, los encuentre o los enfrente, fue también una maniobra militar que no se ha apreciado durante años, ¿no? Bravo tiene 3 líneas de defensa. Hay 2 líneas defensivas fortificadas en el pueblo, y una tercera línea que en realidad está en la retaguardia de los sitiadores. Es decir, las tropas guerrilleras de Chocamán, Maltrata, posiblemente también de Huatusco, van a estarse moviendo atrás de las líneas defensivas de los atacantes realistas. Esto significa que la posibilidad de moverse, digamos, las líneas de batalla, los frentes de batalla, están muy movidos, ¿no? Cada vez que hace un movimiento el atacante, los defensores en la retaguardia y en el frente también se van a mover. En ocasiones esto era dominio realista, en ocasiones dominio insurgente. Va a depender mucho de estas circunstancias. Hay que recordar que ya en 1811 hay movimientos insurgentes en la zona, no tan organizados ni con una experiencia militar como lo que va a traer Nicolás Bravo, ¿no? Sin embargo, será Bárcenas el primero en organizar de una manera más o menos permanente en Coscomatepe un punto estratégico. La ventaja de Coscomatepe es que desde aquí se puede atacar Puente Nacional y también moverse hacia Córdoba y Orizaba. Es decir, no está muy cerca, pero con cierta rapidez y aprovechando los caminos de la época, podía moverse de tal manera que amenazaba el camino
Veracruz-Jalapa y el camino Veracruz-Córdoba-Orizaba, ¿no? Y era un punto militarmente muy importante. Al detener el tráfico en estos dos caminos, detenía los movimientos de tropas, de dinero, de recursos humanos, alimentos, etcétera, de las distintas tropas realistas distribuidas entre el puerto de Veracruz, Córdoba, Orizaba y Jalapa. Y no solamente eso, sino que impedía el tráfico entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Lo que está ocurriendo es que llegan refuerzos de los realistas, tropas más descansadas, además van a traer víveres para sostenerse un rato más y un tipo de artillería que no tenían previamente. Cañones de 8, que la bala es más grande, más pesada y tiene capacidad de demoler los muros defensivos a largo plazo, pero sobre todo va a traer morteros. El mortero tiene una trayectoria elíptica, de tal manera que la bala hubiera empezado a caer en el interior de Coscomatepe y causar bajas civiles o un tipo de daños y bajar la moral, etc. Por el otro lado, no hay tantos alimentos ya en el interior de Coscomatepe, hay muchas tropas, hay una población y los realistas empezaron desde un mes antes a hacer una labor de zapa. Crearon una trinchera por donde estaban llegando ya a aquella esquina de la barrera defensiva, lo cual les hubiera permitido usar los morteros y empezar a bombardear en el interior del pueblo. Nicolás Bravo va a decir, bueno, ya trajeron artillería gruesa, la posibilidad de que tomen Coscomatepe se incrementa notablemente, y decide organizar la salida para evitar ese enfrentamiento final. La geografía de Coscomatepe hace que la tropa realista se tenga que extender bastante, de tal manera que la caballería insurgente primero va a barrer a una pequeña guarnición y abre el camino. Eso le permite a Nicolás Bravo sacar a prácticamente la población y a gran parte de sus tropas, yo diría que la casi totalidad de la tropa. El resto de los realistas pues no se dan cuenta de este movimiento, fue en el transcurso de la noche, y van a tomar el viejo camino de Izhuatlán. Eso les permitirá eventualmente hasta el día 6 llegar a Huatusco. La ruptura del sitio es una maniobra militar impresionante, ¿no? Si alguien ha coordinado un desfile militar en un acto cívico, sabrá que no es sencillo mover a 200, 400 personas. Nicolás Bravo lo hizo en un sitio, en condiciones muy difíciles en la noche, llevando tropas, llevando civiles, personas mayores, llevando niños, etcétera, ¿no? Y por un camino, el de Ocotlán, muy escarpado, incluso hoy en día, para llegar finalmente a Huatusco. Además del sitio, la ruptura es toda una hazaña militar y también hay que recordarla. Recordemos que hay dos líneas defensivas, dos en el pueblo, y la tercera línea defensiva que en realidad está en la retaguardia realista. Eso permite a Machorro y su caballería atacar a la guarnición en el transcurso de la noche y los va a hacer a un lado. Al limpiar el camino, la gente de Nicolás Bravo, tanto la tropa como la población, puede salir por este antiguo camino y tomar rumbo hacia Huatusco durante el transcurso de la noche de 4 de octubre. Va a ser una caminata difícil, con personas mayores, caballos, pensando en que los realistas están moviendo su tropa para alcanzarlos. De hecho, movieron a dos contingentes, uno que va a ir por el camino de Iturrigaray y otro que lo va a perseguir por la antigua ruta del camino de Izhuatlán, ¿no? Entonces, por ambos lados no logran encontrarlos. Una tropa española incluso va a llegar primero a Huatusco, lo saquean y se retiran. Y no se dan cuenta que Bravo y su gente va a venir por el antiguo camino de Izhuatlán. No tuvieron oportunidad de encontrarlos. Eso es toda una maniobra militar.
No fue una huida precipitada, sino muy bien planeada. Llevaron suficientes recursos para esa travesía de 2 días. El día 6 de octubre, en el transcurso de la mañana, están entrando a Huatusco, donde a pesar de que el pueblo acababa de ser saqueado por los españoles, pues fueron muy bien recibidos, ¿no? Es uno de los puntos culminantes de toda la historia que llamamos el sitio de San Juan Coscomatepec. Siempre están con cierto control del territorio, ¿sí? Se están comunicando de alguna manera con las tropas de Machorro, con las tropas que vienen de Calcahualco, de Alpatlagua, incluso de Maltrata. Bravo envía recados hasta Axicintla pidiendo que le envíen más pólvora, por ejemplo. Significa que sí, bueno, se está encerrado, pero no tan cerrado, ¿no? Logra enviar recados, pide ayuda a Morelos, pide ayuda al cuartel general insurgente, etcétera, ¿no? Esto significa que tiene una idea de qué es lo que puede pasar al salir. También sabe dónde están las tropas, esto es muy importante. Pudo haber huido hacia Córdoba, pero sabe que no es una buena opción. Reconoce que Huatusco es un lugar que le ha estado apoyando y eso le hace tomar la decisión que este sea el camino para llegar a Huatusco, evitando a las tropas realistas que pudieron haberlo atacado por el antiguo camino de Iturrigaray, ¿no? Evidentemente algunos pobladores, especialmente de la zona de Córdoba-Orizaba, pudieron haber servido como guías, pero no tenían ese conocimiento preciso del territorio como lo tienen los propios habitantes de Coscomatepec. Especialmente la ruta que le llaman del volcán en ese periodo, que nos va a llevar hasta Axicintla, ¿no? Es un terreno difícil para cualquiera que desee controlarlo, incluso no es bloqueado. Por ahí van a llegar en algún momento refuerzos, pólvora, noticias que son muy importantes, ¿no? Ahora, me preguntaban por qué estaban enterados de lo que ocurría en el resto del país. Pues porque es un lugar donde hay arrieros. Los arrieros viajan por muchos lugares, contactan a otros arrieros, las noticias van viajando. Ellos probablemente van a traer documentos de los impresos de la época, que algunos ilustrados de Coscomatepec van a leer y a difundir. Entonces, no tenían internet, no se comunicaban como ahora lo entendemos, por los medios virtuales, pero eran efectivos para la época. Los costos que tuvo el sitio para el gobierno virreinal fueron realmente altos. En dineros no tenemos las cifras, pero mantener alrededor de unos 1000 hombres aquí estacionados bajo la lluvia, dándoles uniforme, armas, alimentándolos, etcétera, debió ser costoso. Hoy en día es costoso, ¿no? Tenerlos así. Luego está el asunto de la moral de la tropa. Después de tanto esfuerzo, con líderes militares peleándose entre ellos, diciendo cuál es la mejor estrategia, que este no sabe, que yo sí lo puedo hacer, etc. La moral de la tropa pues se va a reducir. En otro sentido, la imagen de un ejército que los traen de España, una serie de tropas que tampoco puede con los insurgentes, ¿no? Es decir, hay la sensación de que en algún momento la Nueva España va a ser independiente. No es un ejército que no se pueda derrotar, sino que no tiene los militares, no tiene las tropas, los recursos para controlar unas regiones del país. Coscomatepec demuestra eso con toda claridad. A pesar de que Nicolás Bravo sale del lugar y se lo deja a los realistas ya no saben qué hacer con él, ¿no? Es decir, eventualmente lo van a abandonar y al siguiente año ya están los insurgentes aquí otra vez en Coscomatepec. Bárcenas regresa y va a seguir operando el resto de la guerra de independencia en Coscomatepec. En el caso de este puente hay que recordar el hecho de la enorme dispersión de las tropas, el territorio que se va a estar peleando, pero hay puntos donde es inevitable que las tropas van a chocar. El puente es una salida importante, nos lleva al antiguo camino de Izhuatlán del Café y
es necesario. Aquí había una tropa realista que está cuidando la salida, pero también el acceso al agua. Entonces son atacados por machorro, probablemente los sorprende en el transcurso de la noche, los hace a un lado y limpia el camino para la población y la tropa de Nicolás Bravo y puedan salir más o menos tranquilamente. Cuando en una posibilidad de salir, de romper el sitio, lo que está ocurriendo es que una parte de la tropa española requiere víveres, van hacia Córdoba-Orizaba y dejan las líneas de los realistas muy desprotegidas. Eso lo aprovecha Nicolás Bravo e incluso le dan un ultimátum a las tropas del rey para que se retiren. Cuando están a punto de hacer la salida, la tropa que había ido hacia Córdoba regresa por el antiguo camino de Tomatlán y evitan la salida, ¿no? Empieza a haber una serie de acciones militares, de enfrentamientos, y la tropa de Bravo requiere regresar a Coscomatepe. Es el primer intento de romper el sitio. Posteriormente lo que va a ocurrir es la llegada de refuerzos y un nuevo tipo de artillería más pesada, de 8 de calibre, y los peligrosos morteros. Entonces Bravo ya se ve obligado a dejar el sitio porque no está ya en condiciones, por alimentos y por la nueva tecnología de armas que tienen los españoles, refuerzos de las tropas, ya no está en condiciones de resistir mucho más el sitio de Coscomatepe. Esto nos dice entonces que hacia el norte debió estar la batería de los realistas y en algún punto elevado debe de estar el lugar donde se instaló la artillería enemiga. Las armas no logran un buen tiro hasta allá, ¿no? Bueno, es lo que llamamos arqueología de batalla. Empezamos a reconsiderar la capacidad de las armas, la geografía, la moral de las tropas, la psicología de los dirigentes, sus antecedentes militares, etc. Y podemos ver que desde aquí sí se podía observar el movimiento de las tropas realistas. Sabían dónde estaban y los realistas más o menos tenían una idea de dónde andaba el enemigo si no se ocultaba entre los edificios. Era una cuestión de francotiradores, ¿no? Si te mueves un poquito, te descuidas, te podrían tocar una bala, y en sentido contrario, ¿no? Entonces, este juego lo mantuvieron bastante tiempo y, como se dice ahora, ganó el más hábil en el campo de batalla, con un pensamiento estratégico mucho más complejo. Es un lugar muy defensivo. Bravo tuvo un gran acierto al elegir Coscomatepe y quedarse aquí para estar dominando los caminos que van de Veracruz a Jalapa y también de Veracruz a la Ciudad de México por Orizaba y Córdoba. Fue una elección militarmente muy acertada, considerando el valor estratégico que le da la misma geografía a este pueblo de San Juan Coscomatepe. Debido a que Nicolás Bravo es el epicentro de un cuartel general insurgente, es factible pensar que se van a encontrar en lo que ahora es el Palacio Municipal, la construcción más grande habitable. También es un lugar de jerarquía política y muy representativo del valor que representa Bravo en términos políticos y militares. Entonces vamos a ubicar a Bravo en el cuartel, que es el actual Palacio Municipal. Esto significa que Bravo estuvo aquí algún tiempo, unos meses, no solo dirigiendo una guerra, sino viviendo la vida, su vida cotidiana, alimentos, etcétera, durmiendo, conviviendo con su Estado Mayor, con sus principales ayudantes, de tal manera que podríamos decir que es una casa
donde habitó Nicolás Bravo. No solamente era un cuartel, los insurgentes tenían un dominio muy claro de la geografía. Como les comentaba, fue un enorme acierto de Bravo ubicarse en este lugar. Geográficamente tiene un enorme valor militar y especialmente las ventajas que le va a proporcionar el sitio respecto a los sitiadores, ¿no? La misma geografía se defiende, por así decirlo. Hay que recordar que respecto a la población era el cura Ames el quien realmente tenía el liderazgo aquí. Pues debió platicar con él y algunos representantes de la localidad, quienes eventualmente de boca en boca convocaron a la salida. Es muy importante tener claro este punto. Nicolás Bravo es el jefe militar y los militares reciben órdenes, pero con la población la lógica es diferente, hay que convencerlos, hay que estar dando razones y en ese sentido el cura Ames, que parece haber sido un líder nato, un líder comunitario muy importante, debió llevar las razones más que las órdenes para valorar la retirada. Entonces, el orden en que se realizó el éxito incluso de la salida y su llegada a Huatusco nos indica que tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa y la autoridad militar trabajaban de manera muy de la mano, lo cual es también un ejemplo para nuestros días, donde lo militar nos parece el enemigo y no nuestro aliado, como ocurre en Cozomatepe en 1813. Cozomatepe es una población que ha ido absorbiendo campos de cultivo. Ahora, en los campos de cultivo lo que teníamos eran pasos de servidumbre. Algunos de ellos, incluso en Cozomatepe, aún sobreviven como pequeños callejones. La lógica militar nos dice que no irían sobre las calles principales, sino sobre estas pequeñas veredas que permiten mover caballos, que permiten que la población vaya en fila de manera sigilosa. Nosotros nos imaginamos a un grupo de entre 500 a 1000 personas que están huyendo en masa. No, esto fue mucho más organizado. Es probable que el punto de reunión incluso fuera el antiguo puente en el camino antiguo hacia Izhuatlán, pero pudieron haber llegado ahí por varias veredas, ¿no? Especialmente después de que la guarnición que estaba ahí en el río ya había sido eliminada por la tropa de Machorro. Entonces, sí, debió haber una coordinación, como les decía, entre lo militar, lo civil y lo religioso, que permite una salida extraordinariamente ordenada, ¿no? Que va a sorprender a los sitiadores. Es también probable que en otros lugares hubiera distracciones. Pues recordemos esta tercera línea defensiva que está en la retaguardia realista, lo cual permitirá una distracción lo suficientemente efectiva y hacer que la mayor parte de la población tenga un mismo punto de salida. Ahora, respecto al médico militar que viene de Orizaba durante la epidemia de tifoidea, hay más de fondo. En ese momento el virrey Venegas, el que había ordenado la ejecución del padre de Nicolás Bravo, se dirige hacia el puerto de Veracruz y está tratando de evitar que Nicolás Bravo lo asalte, ¿no? Es un asunto incluso personal. En ese momento hay una epidemia aquí en Cozomatepe y viene un médico realista, instala un hospital de campaña y ayuda a combatir la tifoidea. ¿Qué es lo que estoy suponiendo que ocurre? Que hay una negociación. Nicolás Bravo pospone su venganza personal para atender a la población y a sus soldados, ¿no? Posteriormente pasa a Venegas, se retira y luego Bravo sale en su persecución, pero ya era imposible que lo alcanzara. Por las circunstancias en que ocurre,
que haya sido un acuerdo, pero eso enaltece la figura de Nicolás Bravo en el sentido de que prefiere el bienestar de su tropa y de la población a vengar la muerte de su padre. Y de hecho le va a informar a Morelos que no alcanza a Venegas, considerando los tiempos, las circunstancias en que sale detrás de él. Es muy probable que haya sido un acuerdo porque, bueno, ¿por qué otro motivo vendría un médico militar español, realista, a atender a las tropas insurgentes a Coscomatepe, ¿no? Hay más de fondo en esa historia, es mucho más que una anécdota. Cuando este médico llega, está en Coscomatepe y se despide de Bravo, personalmente le envía el recado, ¿no? Algunos dicen que escrito, a otros que es verbal, donde lo único que desea es que los españoles de ambos lados del Atlántico estén unidos. Entonces, es un militar que, como muchos militares relevantes, su objetivo no es la guerra, sino la paz. Entonces, el mensaje ahí es muy claro. En el caso de Nicolás Bravo, no desea derramar tanto la sangre, lo demuestra de muchas maneras, pero también es al mismo tiempo un militar muy efectivo, lo demuestra todo lo que ocurre en Coscomatepe en ese tiempo. Hay que recordar que los militares españoles sí lo son de carrera, es decir, tienen un entrenamiento, tienen una serie de experiencias, vienen de las guerras napoleónicas. En ese periodo, en Europa ya hay toda una estrategia militar, toda una experiencia, y los líderes militares españoles que están llegando directamente de España no solamente traen cierta experiencia en las guerras europeas, sino también una formación militar. Entonces Nicolás Bravo se enfrenta a verdaderos militares de carrera y tiene mucho éxito en ese sentido. No hay que descartar que Bravo, como muchos jefes insurgentes, también conozca el arte militar europeo y de las guerras napoleónicas. Se van a estar redactando varios manuales para la guerra en ese periodo. Y es muy probable que también estuvieran aquí disponibles, o al menos una buena idea. Ahora, también él va a capturar militares españoles y pudo haber aprendido algunas cosas de ellos, ¿no? Finalmente, las tropas españolas también quieren sobrevivir y estarán apoyando con su experiencia obtenida en Europa. Bueno, Cura, Ames, muy cercano a los feligreses y a las condiciones en que está viviendo la población. A diferencia de otros liderazgos como el político y el militar, pues tiene acceso a mucha más información, está contactado con otros curas a través de las cordilleras, etc. Y por lo tanto, además tiene una autoridad. Eso lo lleva a fungir como una especie de vocero de la comunidad. Entonces, cuando llegan realistas o insurgentes o bandidos, él es uno de los que va a salir a negociar con los invasores, ¿no?, que llegan al pueblo. También tiene una autoridad propia de su función, es una autoridad religiosa y con un halo de prestigio que le da la divinidad, ¿no? Eso lo lleva eventualmente a negociar con distintos grupos y en algún punto de la Guerra de Independencia decide participar de manera muy activa, incluso tomando las armas con los realistas. Eso nos lleva a que Nicolás Bravo finalmente se instale aquí porque tiene el prestigio, el respaldo de un líder muy importante que es el cura Antonio Ames. Esta iglesia durante el sitio tuvo un valor militar, obviamente, como un centro de oración. En circunstancias extraordinarias las personas recurren a los entes divinos. Evidentemente aquí hubo mucha actividad religiosa, pero también de lo que llamaríamos el cristianismo primitivo, solidario con aquellos que corren riesgos en la vida, etc. Al final del sitio, con los realistas no habiendo obtenido un gran botín, se van a desquitar incendiando el pueblo y también la iglesia. El incendio de la iglesia de San Juan, Coscomatepe,
va a desarrollar una muy mala imagen de los realistas, de gente que no respeta la religión, no respeta a Dios, y la quema de la iglesia de San Juan se vuelve un factor muy relevante en el transcurso de la Guerra de Independencia hasta su conclusión. Desde la época de la conquista, los españoles, las tropas españolas, en el caso de México, han tenido la tradición de pagar parte de los salarios de los soldados con el saqueo. Es decir, al concluir una batalla o algún enfrentamiento, los restos, los despojos del enemigo forman parte de lo que se entrega a la tropa, ¿no? Eso ocurre desde la época de la conquista española y los soldados españoles solo siguen una tradición, que es el saqueo. Sin embargo, al entrar a la iglesia y a otras casas empiezan a incendiar. Esto nos lleva a pensar que ya estaban muy agotados, la tropa desesperados. Los jefes militares perdieron el control de sus tropas, sí los dejan saquear, pero la tropa hace mucho más que eso y finalmente tiene un costo político muy alto. En este punto se van a encontrar dos caminos muy importantes de la época prehispánica. El llamado camino de Iturrigaray, que en realidad es una ruta antigua, prehispánica, y el camino que viene de Axicintla, que en los documentos se le va a llamar el camino del volcán. Este camino segundo en realidad es para arrieros a caballo o personas que van caminando, no es para carretas. Sin embargo, permite ahorrar mucho tiempo viniendo desde Axicintla, llegando aquí a Cozomatepe, posteriormente viajar hacia Huatusco y de ahí bajar al puerto de Veracruz. Ahorra mucho tiempo, no hay que dar la vuelta por las cumbres de Aculcingo o las cumbres de Maltrata. Durante la Guerra de Independencia se va a volver un lugar muy estratégico Cozomatepe, precisamente por esta confluencia de los dos caminos de Iturrigaray y el camino del volcán. Y es un punto estratégico que debemos recordar porque es uno de los motivos que deciden a Bravo instalarse en Cozomatepe, la facilidad de comunicarse con el sureste de Puebla y también con las llanuras costeras en los alrededores del puerto de Veracruz. Esta calle Hidalgo, muy interesante, es muy probable que haya sido una de las líneas defensivas fortificadas, aprovechando las casas, y que atrás de estas casas hay una pequeña barranca. Es decir, si hubieran intentado un asalto en este frente, lo que hubiera ocurrido es subir cuesta arriba en una situación difícil y luego encontrarse una serie de casas fortificadas, reforzadas, bajo un fuego de fusilería. Entonces, esta área era prácticamente imposible de tomar. Por eso la estrategia de los realistas fue armar una trinchera, excavarla y desde aquel ángulo poder posicionar una batería de artillería que eventualmente con los morteros hubieran alcanzado la población, ¿no? Entonces, esta área ha sido históricamente muy importante y hasta nuestros días habrá que recuperar esa memoria y señalar que, bueno, bajo cualquier circunstancia, estas son calles históricas que nos hablan de la lucha del pueblo mexicano por su independencia. Sí, la geografía guarda muchos recuerdos. La propia disposición topográfica que aquí observamos indica que si teníamos un par de vigilantes observando el movimiento de la tropa realista, cualquier movimiento hubiera sido muy difícil para los atacantes, ¿no? El dominio del área es claro, cualquier movimiento del enemigo se ve venir. Esto nos refuerza la idea que tenemos de que es la estrategia de los sitiadores es atacar con artillería, pero a través de estas trincheras que van excavando, porque prácticamente es inexpugnable este costado, ¿no? Sí, entonces eso es lo que va a darle mucho
sentido a las fortificaciones donde creemos que se ubicó, pero también a la estrategia de los realistas. La geografía determinó mucho de lo que aquí ocurrió en Coscomatepe. Tenemos que ver a Coscomatepe durante el sitio de una manera mucho más amplia, ¿no? Lo que hay es un frente de guerra. Van a ocurrir enfrentamientos en el sureste de Puebla, hasta Cosamaloapan. También va a haber combates en Tomatlán, Chocamán, las villas de Córdoba y Orizaba, etc., ¿no? Hay un movimiento de tropas que involucra a mover ejércitos desde la Ciudad de México, de Puebla, movilizarse en el camino de Veracruz a Jalapa, etc. Luego hay una distracción enorme de tropas, de recursos del gobierno virreinal, detiene ciertas acciones en el resto del país y finalmente van a tomar un sitio con escaso valor militar para los realistas, es decir, al poco tiempo lo van a tener que abandonar porque existen otros frentes de batalla y los insurgentes regresan. Entonces, aquí se perdió mucho para la causa del rey y también va a ser muy importante el prestigio del rey, sus tropas, del propio virrey, que van a terminar muy lastimados debido al incendio de la iglesia. Entonces fue una enorme victoria desde un punto de vista político, tal vez no militar, pero sí político, y una grave derrota económica para el gobierno virreinal en ese periodo. No, sí es muy relevante recorrer las calles porque bueno, los documentos nos dan una perspectiva. La geografía, la topografía de Coscomatepe nos dice que fue mucho más difícil de lo que los testigos nos lo describen. Es muy difícil moverse desde una perspectiva de la capacidad física del individuo, del soldado, que bajo fuego, en circunstancias emocionalmente muy tensas, tuvieran que moverse en este terreno, que las descripciones además nos dicen hay mucho lodo, es muy difícil caminar, ya casi llegábamos, pero nos quedamos en el lodo y avanzamos con muchas dificultades. Entonces sí, es muy importante caminar, sentir, vivir la historia, vivir la geografía del lugar, y adentrarnos en las emociones de los soldados, tanto realistas como insurgentes, que vivieron durante el sitio en Coscomatepe.